Bien, chicos, vamos a resolver ahora composición de vectores, algo que ustedes ya tienen en teoría anteriormente. Se los voy a explicar para que lo entiendan un poquito mejor, quienes no han podido hacer la práctica en su momento, ¿no? Y también para que entendamos toditos un poco mejor. Bien, ahora, en acá lo que tengo es lo siguiente. Tengo el siguiente enunciado que me dice hallar el módulo y dirección de la resultante de dos vectores perpendiculares de 5 newtons y 30 newtons. Bien, ¿qué datos me está planteando el ejercicio? Pues me plantea los siguientes. Me dice que debo hallar el módulo, ¿ya? El módulo de una resultante y la dirección. La dirección se interpreta como el ángulo de inclinación. Son mis incógnitas. De dos vectores perpendiculares de 15 newtons y 30 newtons. Bien, voy a colocar a mis vectores en acá. Ya tengo mis vectores, en el Y y en X. En Y, mi resultante en Y tiene el valor de 15 newtons. Y mi resultante en X tiene el valor de 30 newtons, ¿ya? Tenemos los siguientes vectores, ¿no? Bien, ahora lo que debo hacer es dar solución. Para esto debo repasar brevemente un poco lo que ya he visto en teoría, y para ese tipo de vectores lo que debo saber es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se basa en que voy a hallar el resultado de la hipotenusa, donde hay un ángulo de inclinación y en acá hay dos catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bien, cateto adyacente porque está cerca del ángulo, cateto opuesto porque está frente al ángulo. Bien, para hallar la resultante me dice lo siguiente: la hipotenusa se eleva al cuadrado y se obtiene a través de la suma de los otros dos catetos, del cateto adyacente elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado. Perfecto. Ahora, solo quiero el valor de la hipotenusa, ¿no? De esta inclinación, de esta guía que está inclinada, y determino lo siguiente. Que la hipotenusa va a ser igual. Me deshago de su potencia. La potencia cuadrática se va al otro lado del signo de igualdad como raíz cuadrada. La raíz cuadrada del cateto adyacente elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado. Y con el teorema de Pitágoras puedo dar solución a estos dos vectores, ¿no? A las resultantes de estos dos vectores. Bien, ahora para la dirección, es decir, para determinar el ángulo de inclinación, yo a este ángulo le voy a dar el nombre de alfa y me planteo lo siguiente según las funciones trigonométricas, donde me dice que la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, al cociente entre el opuesto y el adyacente. Pero, al igual que el anterior caso, yo solo necesito hallar el valor del ángulo, no de la tangente del ángulo. Por lo tanto, despejo. Y determino lo siguiente, que el ángulo va a ser igual a tangente se va al otro lado, haciendo lo contrario, que es un arco tangente, que se expresa como tangente a la menos 1 también, del cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Ya? Bien, ya tengo planteado las dos ecuaciones que debo recordar un poquito de la teoría y lo voy a aplicar directamente. Ahora lo que voy a hacer es dar solución a mi planteamiento, a mi problema. Y en esta solución, lo primero, ya voy a determinar dónde están los respectivos datos. En acá planteo que en el eje X, ya, la resultante en X, hay 30 newtons. En el eje Y, la resultante Y, tiene el valor de 15 newtons. Lo que debo determinar es el módulo de esta resultante, ¿no? Es mi incógnita. Y también su ángulo de inclinación, que estoy representando con otra letra del alfabeto griego.
para lo cual no nos vamos a hacer mucho lío. Puedo utilizar cualquier letra del alfabeto griego para ponerle el nombre a mi ángulo, ¿ya? Entonces, ahora ya está planteado esto y vamos a darle solución. Entonces, en acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilizo las ecuaciones que ya me está proponiendo, lo que son con el teorema de Pitágoras y la función trigonométrica. Primero, el teorema de Pitágoras, porque lo que necesito hallar en primer lugar es el módulo. Para esto, voy a calcular el módulo y planteo en base a esta ecuación. Ya no pongo hipotenusa, sino lo que voy a poner es el módulo de la resultante. Va a ser igual a la raíz cuadrada de los módulos Rx, ¿ya? Este módulo tiene que estar elevado al cuadrado, más el módulo de Ry elevado al cuadrado. Esta es la ecuación. Es prácticamente lo mismo, como pueden ver. La hipotenusa, la parte inclinada. En acá, mi resultante. Rx, el que está al lado del ángulo. Ry, me dirán, no, pero Ry está acá. Pues pueden ver que al trazarse este gráfico, observamos que Ry también se ve reflejado a este lado. Tengo también a Ry. Es lo mismo, no ha cambiado. En este caso estuviésemos viendo la aplicación del método del paralelogramo. ¿Por qué? Porque el vector se está reflejando paralelamente, mantiene el mismo módulo, dirección y sentido. ¿Ya? Entonces, no ha cambiado. Ry sigue siendo el mismo, se ha formado el triángulo. Bien, ahora lo único que voy a hacer es reemplazar mis datos. Entonces, reemplazo. Y determino que voy a hallar la resultante, el módulo del resultante, con los siguientes valores. Rx tiene el valor de 30 newtons. Todo esto está elevado al cuadrado. Luego tengo el vector Ry, ¿ya? ¿Cuál es su módulo? Es 15 newtons. Esto también elevado al cuadrado. Bien, voy a operar de la misma manera. Bien, ahora determino el módulo de R. Estamos haciendo paso por paso. El módulo del vector resultante, conocido como R, es el siguiente. 30 elevado al cuadrado me va a dar 900. Newtons al cuadrado, newtons al cuadrado. Voy al siguiente. 15 elevado al cuadrado. Puedo meterlo a mi calculadora y me va a dar el valor de 225. Newtons al cuadrado, newtons al cuadrado. Sigo operando. La resultante ahora, el módulo del resultante es igual a, estoy operando paso a paso, 900 más 225 me va a dar 1125, ¿ya? A medida que ustedes vean, si quieren hagan pausa el video, van a comprobar los datos lentamente y me da este resultado, 1125 newtons elevados al cuadrado. Bien, ahora lo que voy a hacer es sacar la raíz cuadrada de 125. La raíz cuadrada de 125, métanlo a su calculadora, este valor, y nos va a dar lo siguiente. Para el módulo R, el resultado es raíz cuadrada de 1125, me va a dar 33,54. Raíz cuadrada de newtons elevado al cuadrado, lo que pasa en este caso ya es que puede simplificarse inclusive, pero como es cuadrado y cuadrado, se omite o saca la raíz cuadrada de un cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada de newtons al cuadrado, newtons. Ya tengo el resultado del módulo del resultante. El módulo que lo he denominado con la letra R. Bien, ahora sabiendo esto, ahora lo que debo determinar es la dirección. Bien, para determinar esta dirección, aplico lo siguiente. Voy a aplicar esta fórmula.
donde me dice que el ángulo de inclinación, en este caso yo le puse alfa, pero según nuestro ejemplo, mi ángulo de inclinación, que tiene el nombre de ángulo tita, va a ser igual a la tangente a la inversa o el arco tangente de el cateto puesto, en este caso, Rx, o perdón, Ry, dividido entre Rx. Bien, ahora teniendo esta ecuación, voy a reemplazar mis datos, ¿no? Para determinar la tangente, perdón, el ángulo tita, la tangente a la menos 1 del cociente entre los vectores Ry, que tiene el valor de 15 newtons, dividido entre el vector Rx, que tiene el valor de 30 newtons. Bien, voy a sacar la tangente a la menos 1 de estos vectores. Usando la calculadora puedo poner ya directamente incluso, pero ¿qué es lo que debo hacer? Manejar también la función trigonométrica. Entonces oprimo Shift, ¿ya? Shift y busco tangente. Y como pueden ver en tangente, en la parte superior, hay una tangente a menos 1. Eso nos dice que Shift nos va a habilitar esta función. Tangente a la menos 1, abre el paréntesis. Pongo la división. 15 dividido entre 30. Cierro el paréntesis. ¿Qué resultado me va a dar? Y veo mis resultados. Lo anoto tal cual, ¿no? Vamos a utilizar solamente 2 decimales. Entonces, el ángulo tita va a ser igual a 26, y observo. 8 le eleva 1 en una cifra, lo vuelve 2. El 2 al 1 no lo eleva. El 1 al 5 tampoco. El 5 al 0 sí, en una cifra, lo vuelve 1. El 1 al 5 no lo eleva. El 5 al 6 sí lo eleva en una cifra. Entonces lo vuelve 7. El resultado me sale 26,57. ¿En qué unidades? Verifico. Tal vez me van a decir, pero da newtons. No, porque newton y newton están directamente proporcionales, por lo tanto se simplifican. Y me va a dar en grados sexagesimales, porque estamos trabajando con el sistema sexagesimal que involucra 360 grados. Y ya tengo mi ángulo de inclinación, lo que quiere decir que esta resultante de acá tiene el módulo de 33,54 newtons. Y su ángulo de inclinación con respecto a esta horizontal, a la horizontal X, este ángulo tita, tiene el valor de 26,57 grados. Con el transportador tiene un ángulo de inclinación de 26,57. Bien, continuando con la composición de vectores, tenemos el siguiente problema, donde me dice hallar el módulo y dirección de la resultante de dos vectores perpendiculares, cuyos módulos son 4 y 3 unidades respectivamente. Bien, acá voy a plantearme mis datos. Entonces, me dice primero el módulo de la resultante. Es una incógnita. La dirección, que hace alusión al ángulo de inclinación, que es otra incógnita. De dos vectores perpendiculares cuyos módulos son 4 y 3 unidades. Tengo al vector X, o a la resultante en X, que tiene el ángulo de 4 unidades. Y a la resultante en Y, o al vector en Y, que tiene el módulo de 3 unidades. Bien, ya tengo estos datos, ya hemos repasado. Entonces yo voy a saber que voy a utilizar dos fórmulas para responder este ejercicio. Entonces, por lo tanto, voy a la solución. Voy a plasmar mi vector, mis vectores en mi gráfico. Aquí tengo el vector en X y aquí en Y. En X, 4 unidades. En Y tiene
3 unidades, las cuales también se están repitiendo a este lado, porque lo tenemos a ese vector. ¿Ya? Bien, teniendo esto, ahora puedo dar solución. Para dar solución, hemos dicho que vamos a utilizar un teorema. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Entonces, para dar el valor de mi resultante, determino que el módulo de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos o de sus otros dos vectores elevados al cuadrado. Rx elevado al cuadrado más el módulo en y elevado también al cuadrado. Bien, reemplazo mis datos para hallar el módulo de la resultante igual a Rx. ¿Cuál es Rx? Es el que tiene 4 unidades. 4 unidades, todo esto elevado al cuadrado, más 3 unidades también elevado al cuadrado. ¿Ya? Bien, ya tengo esto, ahora puedo seguir resolviendo, ¿no? El módulo del vector R va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, 16. 16 unidades. Unidades al cuadrado, más 3 al cuadrado, 9. Unidades al cuadrado, unidades al cuadrado. Bien. Proseguimos, la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 más 9, 25 unidades al cuadrado. Las unidades se mantienen. Y ahora mi resultante me va a dar el siguiente valor. Raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de unidades al cuadrado, simplemente unidades. Ya tengo mi resultante. Ahora, para hallar la dirección o el ángulo de inclinación, también hemos utilizado una fórmula que me dice que si quiero hallar el ángulo θ, lo que debo hacer es hallar la tangente a la menos 1, la tangente a la inversa o el arco tangente del cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El opuesto es el que está en X. Entonces pongo Rx dividido entre el cateto, Ry, el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es Rx. ¿Ya? Repito otra vez para acordarnos. El ángulo θ, que es este ángulo de inclinación, lo voy a determinar a través del arco tangente o la tangente inversa del cociente entre el cateto opuesto, que es Ry, dividido entre el cateto adyacente, que es Rx. ¿Ya? Ahora reemplazo mis valores. El ángulo θ va a ser igual a la tangente a la menos 1. Reemplazo. Ry, ¿qué valor tiene? 3 unidades. ¿Verdad? Y vamos a Rx, que tiene el valor de 4 unidades. Unidad y unidad están directamente proporcionales, se simplifican. De la misma manera, pongo en la calculadora este valor y voy. Shift, función inversa de la tangente. Ya puedo operar con eso también si yo quiero. Pongo 3, abajo 4, tal y cual lo tengo en la fórmula. Cierro el paréntesis. Igual, me va a dar el valor de... El ángulo θ tiene el valor de 36,87. ¿En qué unidades? Pues grados. Bien, ya he hallado mis resultantes. Mis dos resultados. Y tengo lo siguiente. El vector resultante, el módulo del vector resultante es igual a 5 unidades. Y el ángulo de inclinación, que lo he denominado como el ángulo θ, tiene el valor de 36,87
87 grados de inclinación. ¿Ya? Es lo que determino con mi transportador y nos ha dado el determinar de manera analítica composición de vectores. ¿Ya? Ya tengo todo mi procedimiento. Espero que hayan prestado atención y así puedan resolver sus ejercicios. Bueno, chicos, vamos a hacer un ejemplo para hallar las componentes de AX y AY de un vector con un módulo de 30 unidades. Nos dice que va a formar un ángulo de 40 grados con la horizontal. Bien, acá tenemos el vector y tiene un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal. ¿Ya? ¿Qué debemos recordar para esto? Debemos recordar de que debemos trabajar con funciones trigonométricas. Tenemos 3 funciones trigonométricas. Una que nos dice que el seno del ángulo va a ser igual al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Bien, voy a mi triángulo rectángulo y ahí veo que el cateto opuesto es aquel que está enfrente del ángulo. Como pueden ver, el ángulo en acá está mostrándonos la inclinación de la hipotenusa y el cateto opuesto es el que está enfrente. No está al lado del ángulo. Bien, vamos a la siguiente fórmula. Me dice el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, también recorro a mi triángulo rectángulo y en ahí nos menciona cuál es el cateto adyacente. Y es justamente el que está al lado del ángulo. ¿Ya? Cateto adyacente al lado del ángulo. Cateto adyacente al lado del ángulo. Siempre eso debemos recordar. Bien, y finalmente la que hemos usado en composición de vectores que tenemos acá es la tangente del ángulo que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, sabiendo todo esto, puedo dar solución a mi ejercicio. Para esto, primero voy a recabar mis datos. ¿Y qué datos tengo en acá? Los datos que tengo son los siguientes. Primero, como incógnitas está AX, que debo calcular el módulo del mismo, es una incógnita. Luego tengo AY, que también es mi incógnita, y debo determinar el módulo. Luego, como datos numéricos tenemos el vector A, que tiene un módulo de 30 unidades. Y asimismo tenemos su ángulo de inclinación, que lo voy a denominar el ángulo tita, que tiene un valor de 40 grados. Bien, acá yo ya tengo mi vector A. Debo hallar sus componentes en ambos ejes. Para esto yo voy a determinarlo como. Lo que debo recordar es hallar sus reflejos de los mismos en cada uno de los ejes del plano cartesiano. Bien, voy para acá. Y en acá voy a hallar el eje con respecto a la vertical, es decir, su eje vertical que está en el eje vertical y va a partir de acá, este reflejo, como pueden ver. Parte. Y acá yo ya tengo este vector descompuesto en uno de sus componentes. Tengo al vector A, Y. Bien, ahora voy a descomponer este mismo vector. Voy a buscar su otra componente en el otro eje, en el eje horizontal, y parto de acá también de manera muy simétrica y voy buscando su componente y llego al eje horizontal. Y en acá también voy a enmarcar cuál es este vector. Y acá ya tengo mi vector AX. El ejercicio no acaba ahí. Ya he determinado gráficamente cuál es cuál. Lo que debo determinar ahora es el valor de cada uno de estos vectores. Entonces, para ello voy a utilizar las funciones trigonométricas. Para esto, entonces debo ir calculando uno por uno. Vamos a ir por la horizontal. Entonces voy a la solución. Bien, en mi solución, que voy a plantear ahora, la manera de cómo voy a calcular al vector AX. Bien, para calcular el vector AX, yo debo ver en qué posición está ubicado.
El vector AX, si comparo con este triángulo, está justamente al lado del ángulo. Entonces, AX es como el cateto adyacente. ¿Cuál fórmula entre seno y coseno me sirve? Pues la que está con coseno, porque para trabajar con coseno tiene que ser la que está con el cateto adyacente, en base a esta fórmula. Y determino lo siguiente, que el coseno del ángulo θ va a ser igual a, el cateto adyacente es AX dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es el vector A, trabajando con ambos, ¿no? Ya tengo la ecuación. En base a esto es prácticamente lo mismo, solo que le he cambiado de nombres, nada más. Ahora, lo que voy a hacer es despejar. ¿Ya? ¿Qué voy a despejar? Pues debo despejar mi incógnita, que es AX. La despejo. ¿Y cómo me va a quedar? Es decir, el que está a su lado o debajo, en este caso, se va a ir al otro lado del signo de igualdad haciendo lo contrario. En acá, A, que está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar y me queda lo siguiente. A por el coseno del ángulo me va a dar igual a AX. Y listo. En acá lo único que voy a hacer ya es reemplazar mis datos. Reemplazo mis datos y voy a poder dar solución a mi ejercicio. Bien, en acá nos planteamos entonces AX va a ser igual, el vector A, ¿qué valor tiene? 30 unidades, multiplicado por el coseno del ángulo. Coseno, ¿y el ángulo qué valor tiene? Pues tiene el valor de 40 grados. Perfecto, ahora lo único que voy a hacer es colocar estos datos en mi calculadora y voy a tener mi resultante. En acá trabajamos directamente, ¿ya? En acá se los voy a poner, bien, los valores y multiplico. 30 por el coseno de 40 grados. Cierro mi paréntesis y voy a tener mi resultante. Y me da 22,9813 con dos decimales, 22,98. Entonces, la componente de A en X va a ser igual a 22,98. En acá, ¿qué magnitud me está mostrando como unidad? Simplemente unidades. Y siempre a mi vector entre barra y con su flecha en la parte superior para dar a entender que estoy trabajando con mi módulo del vector. Bien, ahora lo que voy a hacer es determinar mi componente en Y. Ya he hallado uno de mis resultados. Ahora lo que voy a hacer es calcular la componente de A en Y, el vector AY. Para esto ya utilizo otra función trigonométrica. Voy a ver primero dónde está ubicado AY. Está acá. Pero si este vector AY lo voy a trasladar acá, su paralelo, tengo lo siguiente. Como pueden ver, es el mismo, ¿no? AY y AY son los mismos. Es su reflejo que está enmarcándose. Entonces, observando esta imagen, veo acá en mi gráfico. Y en acá en mi gráfico voy a ver AY se halla ubicado enfrente del ángulo, ¿ya? No está a su lado. Se puede decir también de manera opuesta. Y en acá voy a ver mi triángulo. Tengo el ángulo y el cateto opuesto está acá, enfrente del ángulo. De esa manera voy a dar solución. Entonces, ¿cuál de mis ecuaciones está con el cateto opuesto? Pues la primera, donde me dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y de esa manera voy a trabajar otra ecuación, donde enmarco lo siguiente. Y menciono, el seno del ángulo θ es igual
al cateto opuesto, en este caso, a la componente de A en Y, sobre la hipotenusa, que es igual al vector A. Perfecto. Ya tengo en acá. Ahora en acá, ¿qué debo hacer? Igual que en el anterior caso, despejar a la componente de A en Y, al vector AY. Bien, el que está dividiendo va a pasar a multiplicar y me queda lo siguiente. A multiplicado por el seno del ángulo tita. Esto es igual a la componente de A en Y. Ya tengo despejada mi ecuación y prácticamente ahora ya solo me queda culminar reemplazando mis datos. A en Y va a ser igual al vector A. ¿Qué valor tiene A? Hemos visto, tiene el valor de 30 unidades. Multiplicado por el seno del ángulo. ¿Qué valor tiene nuestro ángulo? Tiene 40 grados. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Bien, solo meto mis datos en la calculadora ahora. De la misma manera. Y multiplico 30 por el seno de 40. Cierro paréntesis y ya tengo mi resultado. Me sale 19,283628. Son números largos y yo voy a concluir con el redondeo que voy a tener 19,28. Entonces la componente de A en Y va a ser 19,28. ¿En qué unidades trabajamos? Como hemos dicho, simplemente está con unidades para proporcionarnos el valor de la magnitud. Y ya he hallado mi resultado. Ya tengo mis dos componentes, la componente A en X y la componente A en Y. Hemos descompuesto un vector que teníamos en sus dos componentes en ambos ejes. Cuando se descompone llega a formar un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque hay una separación de 90 grados entre ambos catetos. Eso siempre debemos recordar. Bien, chicos, en acá tenemos otro ejemplo, el ejemplo número 2 con descomposición de vectores. En acá lo que me menciona es lo siguiente. Me dice hallar las componentes Bx y By de un vector con un módulo de 40 metros y forma de un ángulo de 30 grados con la vertical. Bien, en acá, nuevamente, lo que debemos recordar son las funciones trigonométricas en base a un triángulo rectángulo. Ahora, lo que voy a hacer es descomponer ambas componentes en primer lugar y lo que voy a hacer es ubicar las mismas en mi sistema, ¿no? En el plano cartesiano. Bien, en acá primero voy a descomponer en X y voy a ir a lo siguiente. Voy a descomponer a este vector en mi eje X. ¿Ya? En acá ya tengo su componente y la voy a enmarcar. Bien, en acá. Tengo a mi vector y voy a sacar su componente en X. Ya lo tengo acá. La componente en X. Y ahora voy a buscar de este mi vector su componente en Y. De la misma manera voy a ir descomponiendo este mismo vector. Y su componente ya en Y se ve ubicada acá. Ya tengo las dos componentes B en X y componente B en Y. Ya descompuse mi vector. Ahora, lo que debo hacer es determinar los módulos de estas componentes. ¿Ya? Bien, en base a esto y a la gráfica vamos a ir trabajando. En acá ya estamos viendo otro ángulo de inclinación que está ubicado en otro lugar y de acuerdo a eso vamos a responder. Ahora, lo que voy a hacer entonces primero es plantearme mis datos. Para mis datos, lo que me dice es que debo hallar las componentes B en X, una incógnita. Luego, hallar la componente de B en Y, es otra incógnita. ¿En base a qué datos? Tengo el módulo del vector B, que es igual a
40 metros. Y nos dice que hay un ángulo de inclinación, lo voy a denominar a este ángulo, el ángulo beta, que tiene un valor de 30 grados. Bien, ya tengo todas estas variantes, ¿no? Las cuales voy a determinar. Ahora, lo primero, vamos a dar nuestra solución. Para dar solución, bien, voy en base a lo que debo recordar y al gráfico. Voy a primero determinar, ¿ya? Determinar lo que es la componente de B en X. Para componente B en X, voy a observar lo siguiente. Voy al gráfico. Como pueden ver, el ángulo de inclinación se encuentra ubicado acá. ¿Ven? Está ubicado acá. Entonces, ese vector B en X puedo trasladarlo tranquilamente a este otro extremo para indicar que es su reflejo, es su componente. Igual sigue siendo B en X. Pero observen que a diferencia del anterior ejercicio, B en X en acá está opuesto al ángulo. No está al lado, está opuesto al ángulo. Y como está opuesto, hemos dicho que los que están opuestos trabajan con la función seno. Entonces, con eso vamos a trabajar. Y determino lo siguiente, que el seno del ángulo beta va a ser igual a el cateto opuesto. ¿Cuál es? Pues es BX. Dividido, me dice, entre la hipotenusa. La hipotenusa simplemente es B. Perfecto, ya tengo hasta acá. ¿Qué me queda hacer a continuación? Debo despejar. Despejar la componente que quiero hallar, que es B en X. Despejo, entonces. El que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces multiplico la hipotenusa B, o el vector B, por el seno del ángulo beta. Y esto va a ser igual a B en X. Una vez hecho esto, lo único que me queda ahora es reemplazar mis valores. Y reemplazo. B en X va a ser igual a el vector B, aquí tenemos su valor, es 40 metros, multiplicado por el seno del ángulo de inclinación que está con respecto a la vertical, es de 30 grados, ¿ya? Eso debemos saber siempre. El ángulo de inclinación, aquí ya me dijo, ¿no? 30 grados con la vertical. Esta es la vertical y hay 30 grados. Bien. Ahora, lo único que me queda en acá es multiplicar. Y multiplicamos 40 por el seno de 30. Siempre cierro paréntesis. Y me va a dar el resultado de 20. Bien. Entonces ahora en acá, el vector B en X tiene el valor de 20. ¿20 qué? 20 metros. Siempre el vector entre barras y con su flecha en la parte superior. Y ya tengo determinado mi resultado. Bien, ahora ya he determinado una componente, me voy a la otra componente. Lo que voy a determinar ahora es B en Y. Determinar B en Y. Ahora, B en Y, como pueden ver según nuestra gráfica, ya que en acá ha cambiado la parte del enunciado, como es la inclinación con respecto a la vertical, en relación a la vertical está apoyándose el ángulo. Y donde se apoya el ángulo, donde está al lado el ángulo, es el cateto adyacente. Cuando estamos trabajando con el cateto adyacente, trabajamos con la función coseno. Entonces, en base a eso trabajamos. Coseno del ángulo beta va a ser igual al cateto adyacente, en este caso el adyacente es BY, dividido entre la hipotenusa, donde la hipotenusa, en acá ya hemos visto, es el vector B. Perfecto, ahora, ¿qué voy a hacer? Despejar.
voy a despejar, como hemos dicho, BY. El que está dividiendo pasa al otro lado del signo a multiplicar. Y me queda lo siguiente. El vector B multiplicado por el coseno de beta es igual al vector B en Y. Una vez despejado, lo que debemos hacer es reemplazar nuestros datos. Entonces, para hallar el resultado de B en Y, voy a hallar el producto del vector B, que tiene un valor de 40 metros multiplicado por el coseno del ángulo beta, que en este caso tiene un valor de 30 grados. Bien, inserto todos estos datos en mi calculadora. 40 por coseno de 30. Y el resultado me va a dar un número exponencial. Lo voy a poner en un número lineal y tengo el valor de 34,64. Entonces la componente de B en Y va a ser igual a 34,64 metros. Como siempre, entre barras y con la flecha en la parte superior. Y este es nuestro resultado con respecto a las componentes del vector B. Lo que hicimos fue descomposición de vectores, ¿ya?